Volvió a darse el que en un hospital en El Salvador, una mujer recibe un bebé recién nacido, pero cambiado, no es el suyo. Y a otra pareja le dan el correspondiente a esa, nombrada primero. Una historia de cambio de bebés a pocas horas de haber nacido, pero ya por fin se aclaró. Y es que ahora con la prueba de ADN es incontrovertible, ¿no? Sí. Habían pasado 4 meses, pero sospechaban que el bebé que se habían llevado consigo no era el suyo. ¿Será por los rasgos? No se parece a ninguno de los dos, y ni abueleó. Pero ¿sabes qué? Luego te das cuenta en detalles como la forma de sus deditos, hasta el tipo de... Digo, ya son detalles, ¿no? Una de las advertencias que te hacen cuando tienes un bebé y la primera vez que lo ves es que te fijes mucho en si tiene un lunar, en, no sé, algún detalle que lo haga único, que sepas que ese es tu hijo. Había un familiar nuestro que el dedito chiquito lo tenía encimado, chueco, sobre el anterior, y se heredaba esa característica. Ay, qué curioso. Sí. Y rasgos. Sí, una sobrina mía. Pues la intuición de la madre empezó a sospechar y luego sonó las alarmas. Tanto ella como su esposo, un misionero británico. Ah, pues con razón. Ah, no, pues estos deben de ser... Le dan un autóctono. Pues sí. Entonces, deja tú que se equivocaran. El problema conyugal, ¿no? Le decía, oye, ¿qué pasó aquí? Yo estaba trabajando. Traición, traición. Sí, claro. Bueno, a ver, el hombre es un misionero británico y pues recibieron un impacto tal que les hizo sospechar y se fueron a los Estados Unidos. Ahí se sometieron a esas pruebas que decíamos de ADN, de manera que el niño que acogieron durante todo ese tiempo no les pertenece. De vuelta a El Salvador con los resultados en las manos, comenzó el proceso de reclamación ante las autoridades del hospital con la idea de que había sido, pues por error, ¿no? Sí, cambiado. Y sí hallaron al otro. Sí, Sí. sí, se aclaró finalmente y pudieron recuperar al suyo. Pero con todo lo trágico de la... Bueno, difícil, duro de la situación, no fue como el otro caso que comentamos hace unas semanas, ya a los 20, 21 años, que se dan cuenta las hijas y, bueno, las respectivas, y empiezan todo el trámite de encontrar a los papás. Sí. No, y luego en la niñez ya avanzada, que ya se establecieron las ligas afectivas y que no van a desaparecer con el descubrimiento del cambio. No, y aquí nadie se va a acordar. Si los papás no les quieren contar, no tienen por qué saberlo. No. O la anécdota, mira, hijito, tú estuviste 4 meses en otra familia. Hubo una película aquí recientemente que recomendamos mucho porque hablaba de esta situación, pero de todas sus derivaciones. Sí, de tal padre, tal hijo. Japonesa. Sí. Y se da precisamente ese intercambio de bebés por culpa de una enfermera que traía ahí ciertos recovecos mentales y hace el cambio, ¿no? Como por hacer la maldad, ¿no? Pero ella es la que aclara después. Después es la que aclara y la que provoca que ya cuando los niños tenían como que serían 5 o... Bueno, sí, ya pasados los 5 años, se reúnan las familias y quieran hacer el cambio, pero ya están esos vínculos de cariño con los papás que los tuvieron y ciertos detalles. Imposible. Fíjate que dicen los psicólogos que un bebé hasta los 7 años tiene una gran influencia del medio ambiente en que se va desarrollando. Y entonces, si lo sustraes y le dices tú perteneces a otra familia,
entra un desconcierto como sucedió en la película. Sí, y De la no aceptación del chiquillo. y se pueden dañar de manera permanente. Sí, los pertenecientes a aquel familión que eran de guerreros, de sacrificados, los de la Roca Tarpeya, los de un pueblo guerrero. Los espartanos. A los 8 años los mandaban a la academia, ya los sustraían de la familia y los formaban. Bueno, fueron los realizadores de las Termópilas, aquella defensa de los 300. Los famosos 300. Por eso son los primeros años muy importantes. Y se crea una impronta ahí y ya no es posible que el niño pues reconozca o estime como padres a nadie más. Sí, no. Sí, Lo así que es. pasa con... Por eso se dice Uno que de la los adopción líquidos. debe ser en niños pequeños, porque ya cuando adoptan niños de 6, 7 años, ya la interacción es muy complicada. ¿Difícil? Sí, Por eso yo pienso en los niños, en este caso que tenemos aquí en México, es en Chihuahua, donde se vendieron estos... En Sonora. Sonora, Sonora. perdón. Donde se vendieron estos niños y que después ya quieren recuperarlos otra vez. Pues es una situación muy complicada para los niños adaptarse. pero están dentro del margen, Sí, están del margen de chiquitillos adaptación, todavía. porque tenía 2 años este asunto. Por cierto, mira, ya que están mencionando esto, Hermosillo, Sonora. Ayer se elevó a 10 el número de niños sonorenses vendidos por una red criminal a familias que buscaban adoptar. El procurador informó que como resultado del llamado que se hizo a quienes acudieron al DIF a solicitar una adopción, Radio Centro. tendrán que revisar la situación legal. Bueno. Se han tomado muestras de ADN, pero hay una situación sorprendente ahí, que las autoridades dicen, ese bebé está mejor con la familia que lo compró. Sí. Porque resulta que estos niños se les quitaron a mamás que tenían problemas de drogadicción. Entonces, O de como- situación de pobreza y de descuido. Sí. Contaban con el acuerdo de los padres originales. Pero qué extraño, es un delito. Sí. Y sin embargo, la autoridad dice que se queden ahí con los que los tienen actualmente. Ahí el problema es que se crea un precedente legal. Y en otra situación en la que verdaderamente haya sido un niño robado y luego, bueno, es el mismo caso, pero que la madre no esté en la situación difícil como lo estaban estas madres, ya el comprador del bebé tiene todos los elementos para protegerse. Fíjate. Pues van a plantear ahí una situación que más tarde va a resultar muy problemática. Sí, sí, sí. Si el bebé otorgado es reclamado. Sí. Lo malo es que aquí las mamás varias de las mamás estaban de acuerdo, incluso a algunas les pagaron 15,000 pesos por el bebé. Más, hasta 150,000. Ah, pero eso se quedaron los Los del DIF y los del hospital. Pero el DIF no intervino. No, y el era un hospital funcionario, tampoco. perdón, era un funcionario. Pero efectivamente se crea un precedente muy peligroso y además no sabemos de todos los casos de las mamás quiénes sí querían, quiénes no. Hay unas que se beneficiaron, pero igual no sabes si otras fueran forzadas o en este momento de, como eran adictas, de pronto en un momento en que estaban perdidas en otro mundo, se los quitaron. Es demasiado complejo. No tienen que ser muy cuidadosos por lo que se puede crear a continuación, ¿no? Y pueden cambiar de opinión con los años. Ok, yo te pagué 15,000 pesos, muy bien.
pero pues hoy ahora quiero conocer a mi hija o a mi hijo, ¿no? Que diga la mamá. No, cállate. Cuando el chamaco empieza a crecer y se da cuenta y luego no puede dormir, no puede estar a gusto, no puede estar tranquilo, porque está con la tentación, la curiosidad del llamado de la sangre, de conocer, bueno, entonces, ¿quién es mi papá? ¿Quién fue mi mamá? Ese es más, todavía más impulsivo, Sí. más importante en la formación de alguien que quiere conocer su origen. Claro. Y es que cualquier solución que tomen, Héctor, puede repercutir en el desarrollo de sus niños. Si toman la decisión de dejarlos con los padres que los adquirieron, ¿qué va a pasar dentro de unos años cuando ellos se den cuenta de que fueron comprados? Eso. Hijito, Fíjate ¿qué qué crees? No fuiste terrible. adoptado, te compré en una subasta. Ajá. Fui el mejor postor. Sí, claro, o sea, no. Oye, los niños que llegaron a México y que llegaron a Francia y que llegaron a Rusia, pero aquí que también fueron dejados a su suerte porque tal vez su familia desapareció en la contienda. Sí, y sí es muy probable porque al quedarse en España, muchos de los que habían participado en el bando republicano fueron ejecutados. Sí. Ahora, Después. con estas inmigraciones monstruosas que se están dando, ¿cuántos chiquillos quedarán sueltos a quien los proteja, los acoja, los... Pues lo hemos visto adopten? en el caso de las abuelas en Argentina, este movimiento de recuperar a todos estos, o sea, de unir nuevamente a los niños que se quedaron sin padres porque fueron perseguidos o reprimidos o desaparecidos. Y ha habido, o sea, sí han podido lograr, creo que 15 o 20 pues de los niños de aquella época los han podido unir con sus abuelas. Y en estos días. Y en sí, lo hemos visto. Las madres de mayo. Sí. Y recuerdo otro caso en España de unas monjas que también por diferentes circunstancias y con diferentes excusas les quitaron a ciertas madres sus hijos porque le decían, no, tú no eres buena opción para ser madre y cuidar a este niño. Y se los quitaban y los acomodaban con otras familias, supongo que también hubo dinero de por medio, y eso lo estuvieron haciendo durante muchos años. Y hay una madre que ahorita ya tiene una edad elevada, no sé si incluso todavía viva, que era la principal responsable de esos casos. Pero es que en España obedecía a una situación religiosa muy estricta, en donde no le perdonaban a una muchacha de cierta familia que fuera madre soltera. Y entonces en España abundaron los casos. Se puso incluso el torno aquel de que hablabas, Mario. Sí, que hay que en el convento. Sí. Está. Que ahí depositaban a los niños, ¿no? En los monasterios. Sí, Marcelino Pan y Vino revela parte de esa De esa acción. situación, sí. Pero la mayor parte de las madres guardaban respetuoso silencio, porque les podría cambiar la vida. Era un pecado de lo más grave. Estaban totalmente excluidas. En mi familia hubo un caso así allá. Y el bebé, que cuando se convirtió apenas en adolescente, tuvo que salir. Era como la mancha, no de la familia, del pueblo. Sí.